Buenas tardes, colegas, público radio escucha. Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo año de transmisiones de escenarios de la investigación educativa, el programa de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC. Investigar la educación es reflexionar críticamente sobre la práctica para transformarla. Lawrence Steinhaus. Bien, pues demos inicio a este espacio de reflexión, diálogo y análisis sobre los retos y avances y horizontes de la educación en nuestro país. Iniciamos este ciclo renovando el compromiso con una investigación educativa crítica, humanista y socialmente comprometida que dialogue con el aula, la escuela y la comunidad. Gracias por acompañarnos en este nuevo comienzo y reiteramos las gracias a Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la máxima casa de estudios de los chihuahuenses, por permitirnos continuar transmitiendo semanalmente a través del 88.1 FM, este espacio que está a punto de cumplir 14 años al aire y que tiene como propósito difundir la investigación educativa, compartir avances, resultados y reflexiones y fortalecer la formación científica, pedagógica, humanística de la comunidad de investigadores educativos. Misión que la REDIECH ha impulsado de manera permanente desde el año 2010. Escenarios de la investigación, como ustedes saben, está dirigido a académicos de los distintos niveles educativos, estudiantes de posgrado e investigadores interesados en el análisis y la transformación de la educación. Y para dar cumplimiento a lo anterior, a ese compromiso que hemos asumido en la REDIECH, hoy en nuestro programa tenemos el gusto, la doctora Romelia Hinojosa Luján, presidenta de la REDIECH, y una servidora, de recibir al doctor Alberto Ramírez Martinelli, con quien charlaremos acerca de los nuevos escenarios de la investigación educativa en México. Bienvenido, doctor Ramírez Martinelli. Gracias, Rosa Isela, Romelia y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Bien, el doctor Ramírez Martinelli es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Tiene el reconocimiento de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Coordina el doctorado en innovación en educación superior y los cursos abiertos masivos y en línea del CIES de la Universidad Veracruzana en la plataforma Cursos Aprende de la SEP. Es el actual presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2025 en la categoría Ciencias de la Conducta y la Educación. Estudia temas de cultura digital, saberes digitales, inteligencia artificial generativa y tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. Adelante, doctora Romelia. Muchas gracias, maestra Rosy, muchas gracias, Alberto, por este espacio, por la posibilidad de llegar a las escuchas, ¿no? A las personas que nos están escuchando. Y bueno, pues muchas felicidades, Alberto, por tu llegada como presidente al COMIE. Yo comenzaría como por allí. En este momento, no sé si caótico, em, al menos sí de cambios estructurales que se están viendo en México y el mundo. ¿Cuáles son cómo sientes estos nuevos escenarios para la investigación educativa y bueno, la tarea que el COMIE, que tú vas a impulsar en el COMIE? O sea, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo vamos a ver al COMIE, pues, en este transitar por estos nuevos tiempos? Gracias, Rome. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un momento de cambio de coyuntura, de reflexión
Y me parece que en México ya hay un avance en los temas que tenemos que procurar, especialmente en dos sentidos, en el de cultura de la paz y en el de la atención a lo socioemocional. Me parece que esos dos elementos en una visión humanista en la que buscamos poner al individuo como parte de una comunidad y entonces a la comunidad al centro de nuestros procesos educativos, pareciera que es una forma de aproximarnos a pues a la reflexión, a la postura crítica de lo que nos está sucediendo en distintas ciudades y estados de nuestro país y también en países vecinos de nuestro continente y de otros continentes. Me parece que más allá de tomar partido hacia un lado u otro, es muy importante reconocer el uso excesivo de la violencia, es importante reconocer que la soberanía de los pueblos tiene que ir pues antes que cualquier otra cosa. Y bueno, solamente nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros colegas podremos hacerlo en la medida en que estemos informados, en la medida en que podamos distinguir también las noticias falsas de las noticias verdaderas y siempre con una postura, creo yo, de privilegiar la paz y reconocer pues el estado emocional, socioemocional de nuestras niñas, niños, adolescentes y por supuesto también colegas e investigadores educativos. Entonces creo que desde ese punto de vista, desde una, llamémoslo así, una investigación educativa humanista, es que podemos observar estos nuevos escenarios que iniciaron ya hace unos, podríamos pensar en la pospandemia, ¿verdad? O incluso en los cambios de gobierno de 2018 en México y que hay una visión, una nueva forma de observar los escenarios educativos. Bien, doctor, es entonces en este momento que es importante y pertinente hablar de los nuevos escenarios de la investigación educativa y no solo de nuevas temáticas. En este contexto, desde su óptica, ¿qué papel juega la investigación educativa para poder comprender y transformar la realidad escolar y social de nuestro país? Yo creo que también tenemos que cambiar o ampliar o profundizar la visión que tenemos los investigadores educativos. En nuestras aulas hay una visión interesante que trasciende el aula y que se va no solo hacia la escuela, sino también a la comunidad. Entonces, este trinomio aula, escuela, comunidad nos podría funcionar también en la investigación educativa para entender, por ejemplo, en un sentido, ese sentido de extractivismo, ¿verdad? Donde nos acercamos a las comunidades, aplicamos nuestra encuesta, publicamos nuestro paper y no volvemos a la comunidad. Me parece que eso, desde el punto de vista humanista, desde una investigación educativa consciente de las comunidades, de las personas, de nuestros informantes, y que gracias a los informantes es que podemos escribir, ¿verdad? Porque nos dedican tiempo, aquel que nos da la entrevista o nos permiten la entrada a las aulas, a las comunidades y nos podemos sentar a observar. Entonces creo que esta idea del extraccionismo tendría que, pues, erradicarse de nuestras prácticas, ¿no? Tendríamos que pensar desde un punto de vista de formación de investigadores, de nuevos investigadores o de actualización de nuestras prácticas investigativas, cómo regresarle a las comunidades que nos abren las puertas algo de nuestros hallazgos. Pudiera ser, digamos, por supuesto, en el agradecimiento que ponemos en el libro o en el proyecto de la CECITI o en nuestra tesis, ¿verdad? Pero creo que tiene que ir más allá de eso. Creo que este, traducir o cambiar el contexto de lo que hemos escrito en un paper, en un artículo, hacia algo que pudiera incidir en el cambio en la vida de las personas que viven este fenómeno que estudiamos en nuestra investigación, porque nos interesa, no sé, la educación ambiental o la interculturalidad o el currículum o las tecnologías de la información y de la comunicación, algo de lo que hemos observado, podemos regresarle
a las comunidades en distintos niveles, ¿no? A los estudiantes, a los profesores, a los tomadores de decisiones, pero a nivel de la escuela, ¿verdad? De la comunidad, porque luego queremos tener interlocutores de altísimo nivel y eso tarda en bajar los resultados a las comunidades que hemos observado. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si voy a hacer una observación en un bachillerato, pudiera yo ofrecerle a los profesores una charla, ¿verdad? En el caso de mi equipo de investigación que trabajamos cultura digital, ciudadanía digital, inteligencia artificial generativa, saberes digitales, los temas que cultivamos y que desarrollamos nos pueden servir para bien desarrollar un taller de sensibilización para profesores, ¿no? Para estar alertas en los temas a lo mejor de que nos generan más nerviosismo y preocupación, que es el uso indebido o excesivo de la inteligencia artificial generativa para la redacción de trabajos. Entonces, sensibilizar a los profesores pudiera ser una forma de regresarles algo a la comunidad y no solo ir, hacer la observación, levantar la encuesta y después no volver al lugar hasta que tenemos el paper o el artículo, el libro o el capítulo publicado. Entonces, creo que la cercanía pudiera ser una primera estrategia para, pues, para atender estos nuevos escenarios de la investigación educativa, Rosa Isela. Sí, gracias, doctor. Me da mucho gusto que coincidamos, porque en un taller formativo que tuvimos la Red 10 el año pasado, ya ves que abrimos un espacio del foro para especializarnos, mejorar, continuar nuestro proceso de formación en investigación. Abordábamos esta parte de la ética en la investigación, ¿no? Esta parte y de que no es nada más devolver la información, sino como tú acotas, creo yo que muy atinadamente, estás también diciendo, bueno, es que una conferencia, un taller, algo que nos permita brindar y dialogar, porque también tendríamos que ser muy humildes los investigadores, ¿no? Porque de pronto nos invade la soberbia del conocimiento y creemos que lo sabemos todo y cuando vamos con las comunidades y dialogamos con ellas y con ellos, pues vemos el conocimiento situado que poseen, ¿no? Este, Me parece muy importante lo que dices porque estaríamos como trabajando, me imagino que tú con estos ideales, con vamos a decir, vamos a llevarlo hasta a lo mejor a una propuesta en el COMIE podríamos estar trabajando como hacia una investigación educativa otra, una investigación educativa, que vaya mucho más allá de lo que tradicionalmente se genera, ¿no? En algunas instituciones. Entonces, eso me da mucho gusto. ¿No? Y En bueno, línea con sí, esto que comentas, Rome, sí, algunos colegas han expresado la necesidad de inclusive considerar otro tipo de productos más allá del libro, el artículo, el capítulo, donde las mismas comunidades que no tienen esta experiencia para redactar o para sí, escribir de forma académica, pero es en su voz misma, Claro. ellos que viven la problemática, ellos que están pues inmersos en el fenómeno que les interesa estudiar y que a lo mejor nos podemos acercar para acompañarlos, pueden hacer a lo mejor un video diario o pueden hacer una fotovoz o pueden hacer una narración de manera más ensayística y que sean los mismos sujetos de la educación, los mismos sujetos de estas comunidades, los que reporten en un estilo no tan pedante como el artículo científico, con una sí. circulación entre nosotros mismos, nos leemos y nos citamos entre nosotros mismos y a lo mejor pudiéramos pensar en nuevos estilos estilísticos, nuevas formas estilísticas de escribir, de reportar, de narrar o de presentar de forma audiovisual las problemáticas de nuestras comunidades educativas. Bueno, pues no sé qué tan cercano, tan posible o tan práctico o tan ya tan tangible pueda ser para el COMIE impulsar este tipo también de
producciones, de aceptación en el Congreso, no nada más de este tipo de ponencias que dices tú atinadamente, pues nomás nosotros ya, y ya creo que ya ni nos queremos leer ni ver porque vemos las salas vacías, ¿no? De pronto de las ponencias. Entonces, nosotros en la Rediesh tomamos este punto desde el año pasado y la compilación que se va a hacer de este foro formativo no lleva únicamente el formato del artículo académico, pedante, como dices tú, sino que lo abrimos a otras posibles formas de comunicación, ¿no? Y abrimos también esta idea del sentipensar, de cómo Mm. la investigación, pues no es nada más conocimiento frío, metodológico, sino que también está atravesada por la persona, por las creencias, los pensamientos, los miedos, las tristezas, ¿no? Y entonces nuestra compilación que vamos a presentar hacia finales del mes de enero, yo creo que la primera semana de febrero, abre el abanico y vamos a tener cuentos, poesía, vamos a tener memorias, vamos a tener bueno, este otro tipo de textos que se salen de esta lógica, ya desde el punto de vista, vamos a ponerle etiquetas, ¿no? De esta lógica colonial, ¿no? Y tratamos de descolonizar también el conocimiento que desde la Rediesh estamos promoviendo. Entonces, también nosotros estamos ahí como que queriendo hacer cambios. No sabemos bien todavía, vamos a tener una asamblea, a ver si nos animamos a hacer un podcast, a ver si nos animamos, bueno, todo va a depender de los recursos humanos que nos ayuden, porque recursos económicos, pues ya sabemos que siempre estamos limitados como para contratar personas, ¿no? Entonces, sí estamos, me da gusto pues ver que estamos como en un pensamiento paralelo, tratar de Así es, modificar cosas. así es, en una muy buena sintonía. Por todo esto que explica el doctor Ramírez Martinelli, en la cual la doctora Hinojosa y una servidora coincidimos, que hay que cambiar y regresarle a la comunidad lo que recogimos de ella. Creo que mucho abonó la pandemia por COVID-19, que vino a transformar profundamente las prácticas educativas y las prácticas investigativas. Doctor Ramírez Martinelli, ¿cuáles considera usted que son las principales líneas de investigación, y dentro de ellas las metodologías que emergieron a partir de este periodo y en términos de evaluación, qué aprendizajes dejó la pandemia a la comunidad investigadora? Yo creo que más que líneas de investigación, hay tres ejes transversales que tocan las líneas que históricamente hemos trabajado. En el COMIE tenemos 18 áreas temáticas, todas siguen esta lógica de su objeto de estudio al centro, ¿verdad? Y son colindantes una con otra en algunos casos se traslapan los intereses. Pero creo que después de la pandemia sucedieron, yo diría, bueno, se instalaron tres ejes transversales que tocan todas las áreas temáticas de COMIE, que son en algunos casos parecidas a las de la Rediech. Em, uno, uno de ellos es el humanismo, ¿verdad? El humanismo y el constructivismo social que viene de la reforma educativa de 2018, iniciada en el 2018 con una participación amplia de profesores que a través de mesas de trabajo, a través de discusiones y luego a través de videoconferencias, porque en el camino llega esta migración digital forzada, vamos a llamarla así, que deriva de la COVID-19, y para finalmente hacer una propuesta que, pues que cambia la forma en que nuestro currículum, en nuestra niveles educativos y los contenidos estaban estructurados. Entonces me parece que el humanismo
no sé si decir mexicano o solamente humanismo, ha traído una necesidad de cambio y en ese sentido el cambio ha hecho que se transversalice desde la educación ambiental hasta la evaluación y la evaluación educativa, ¿verdad? Y los procesos de evaluación, digamos, todas las áreas tienen ahora este nuevo eje em, pues, el humanismo. Otro eje importante es también derivado, digamos, en este periodo, analizando del 18 a la fecha, pues viene también la plataformización de la educación, llamémosla así. En la pandemia, de prácticamente de un viernes a un lunes, tuvimos que volver nuestros sistemas educativos a virtuales, a híbridos, a en línea, a sincrónicos, asincrónicos y en algo que había costado mucho a muchos profesores, que era apropiarse de la tecnología. En algunos casos, una tecnología como PowerPoint se había instalado como el comodín o como la tecnología más popular entre los docentes, pues de repente, de la noche a la mañana, deja de ser y se vuelve una tecnología como esta, ¿verdad? De docencia basada en videoconferencia. Y eso tenía implicaciones importantes, por ejemplo, la duración, ¿verdad? La duración que las mismas tecnologías nos decían que las sesiones duraban 40 minutos y nosotros por el apego, el arraigo a nuestra clase de 2 horas, tuvimos que pagar o quisimos pagar licencias para poder tener sesiones de videoconferencia de 2 horas porque pensamos que se interpolaba lo físico a lo virtual y no tuvimos reflexiones sobre estos espacios, sobre el cansancio, sobre el recreo virtual. No tuvimos recreo, nuestros chicos no se reunieron en el Zoom para contar chistes o para cantar o para platicar de lo que hicieron el fin de semana. Y creo que esa fue una gran ausencia, ¿verdad? El recreo y los pasillos virtuales no los tuvimos y hubo, creo yo, una generación de chicos con una carga de trabajo excesiva, con sesiones de videoconferencia largas y que quizá pues llegó hasta el hartazgo este tipo de tecnología. Entonces, ese fenómeno también de la plataformización de la educación, que no solamente es la videoconferencia, Zoom, Meet y otras, sino el uso de otras plataformas, ¿verdad? Las eh, aulas virtuales o los entornos virtuales de aprendizaje que en algunos casos, algunas escuelas, algunas universidades, algunas normales ya tenían, pues les da ventaja sobre los que no tenían y tuvieron que diseñar todo su material para aulas virtuales. Entonces creo que esta fenómeno que también inicia con la pandemia, pero que sigue, aunque se ha matizado y digamos, se ha ubicado en la justa medida, pero sí dejó ciertas plataformas que nos permiten eh, digamos, sacar lo mejor del mundo digital. Y digo, a lo mejor me excedo en el tema, pero pues es mi área de estudio. Me parece que un tercer eje de transversal de la investigación educativa en México, pues es la inteligencia artificial generativa, que en octubre del 22 se vuelve una tecnología estable, capaz de generar textos extensos y que se le empieza a dar un uso casi enciclopédico que pareciera pues que sabe de todo y que ha venido pues a trastocar las formas en que escribimos, en que evaluamos, en que damos clase y todavía a unos años, 3 años después, seguimos tratando de normar, de entender, de actualizarnos, ¿verdad? Y creo que todavía sin mucho orden o éxito el tema de esta llegada. Y cerraría esta intervención, esta pregunta solamente eh, poniendo en proporción el tamaño de la inteligencia artificial generativa, lo han dicho los estudiosos y los empresarios de la industria informática, la llegada de la inteligencia artificial generativa es del mismo tamaño que la llegada de las computadoras personales y la llegada de Internet. Son
hitos tecnológicos que han cambiado las formas en que nos conducimos en el contexto educativo y otros, y creo que sí es uno o sería el tercer eje transversal que trastoca estas, en el caso de Comie, 18 áreas temáticas. Y Rosa Isela, Romelia, se puede ver esto en las ponencias de los congresos, en las temáticas de las revistas, tanto de Comie como de Rediech. Ahí hay una presencia importante disciplinaria de la inteligencia artificial generativa, no desde el punto de vista técnico, sino de cómo se han apropiado pues los profesores o cómo les resulta conflictivo este tema, colegas. Bien, continuamos en escenarios de la investigación, charlando con el doctor Ramírez Martinelli acerca de los nuevos escenarios de la investigación educativa en México. Alberto, con tu expertise en toda esta parte de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, pues yo avisoro un conocimiento para el COMIE, o sea, vas a ser un recurso muy importante en tu gestión, durante tu gestión, no nada más por tu presidencia, sino por este otro plus que le damos del conocimiento que tienes sobre esto en este contexto que te toca vivir, que nos toca vivir, que estamos pues aquí en como una administración dentro del COMIE y de la Redies. Entonces, ¿ya has pensado en algunos, no sé, cambios que se puedan hacer a la forma en que el COMIE se plantea en la comunicación con la comunidad, en la página, en las revistas, en algún, o sea, para hacer un poco, para dar un poco como de congruencia a este nuevo escenario y estas nuevas formas que se están viviendo en la educación, pero que de pronto no sé si a nosotras como o nosotros como organismos que estamos tratando de comunicar en la investigación o organizando cosas para los investigadores, para los docentes, eh, ¿le ha influido algo? ¿Has pensado ya algo en tu plan de trabajo presentado? Sí, Rome, creo que siendo congruente con lo que está sucediendo, tiene que ver mucho con lo que pienso, pero también con lo que está, con la tendencia que sucede en el contexto educativo. Me parece que hay que ubicar a la comunidad al centro. Esa es la propuesta inicial, ubicar a la comunidad al centro, la comunidad de investigadores educativos y darles voz, voz a través de distintas convocatorias. En el mes de enero se lanzaron una serie de convocatorias para la participación abierta de las personas con membresía en Comie. Esto es importante porque si bien es una iniciativa de este consejo directivo, es la comunidad académica y la membresía del COMIE los que van a proponer desde sus visiones, desde lo que se considera importante en sus áreas de investigación. Una de las convocatorias tiene que ver con, y antes de eso, fíjate que estamos en un momento en COMIE de madurez, ¿verdad? Donde tenemos ya un poco más de 3 décadas como una asociación civil, y entonces la membresía de nuestro consejo, pues también tiene en algunos casos 3 décadas siendo parte de este consejo, ¿no? Entonces tenemos un grupo importante de investigadoras e investigadores educativos con una trayectoria larga que tenemos que primero reconocer esa trayectoria, ese trabajo, capitalizarlo a través de sus conocimientos, su pase de estafeta, pero también de la valoración de lo que han hecho. Pero en ese mismo sentido, estamos prácticamente de cara a un futuro que llegó hace unos años y que seguimos todavía observándolo y amasándolo y tratando de administrar, ¿no? Entonces, me parece que esta combinación de pasado y futuro, más evidente que en otros momentos, pues tiene que ser como el motor de cambio. Entonces, uno de los ejemplos, quizá el epítome de esta gestión pudiera ser la recuperación
de las memorias de Comie que estaban en un soporte distinto al compatible con la actualidad, ¿no? Hay memorias de Comie del 93, del 95, 97, 99, hasta el 2005, que no estaban en su página web, no tienen un portal web. Y eso hace que olvidemos o que no sea parte de nuestras revisiones de literatura o que no se pueda encontrar pues en internet, ¿verdad? Y ya sabes que ahora lo que no está en internet no existe. También hay una tendencia que tenemos que erradicar, ¿verdad? De solamente leer en digital. Creo que hay que volver a las bibliotecas, hay que volver a comprar los libros, hay que mandar a nuestros estudiantes a que hagan su investigación en bibliotecas, pero al mismo tiempo no podemos pelear con eso y tenemos que digitalizar lo que no está digitalizado. Entonces, aunque aquí hay tres congresos que se imprimieron en papel, otros dos en discos flexibles de 3,5 y otros dos en CD-ROMs, y que en teoría son digitales y se pueden leer. La realidad es que las computadoras actuales ya no tienen lectores de ese tipo de medios. Entonces, con las tecnologías actuales, quizá incluso con inteligencia artificial, tratar de generar resúmenes, por ejemplo, de las ponencias que no tenían resumen, o tratar de extraer a través bueno, digitalización o uso de recursos antiguos, estos soportes que son como adaptadores del pasado o del presente para leer el pasado, ¿verdad? Que puedes conectar una lectora de floppy disk o una lectora de CD-ROM y poder así acceder a los materiales. Entonces buscamos recuperar a lo largo de estos 2 años de gestión los materiales que no están en las páginas de COMIE, de los Congresos Nacionales de Investigación Educativa, e irlos publicando para que vayan pues teniendo presencia y sacarlos otra vez de los estantes, de los cajones y de las bibliotecas para traerlos a los portales. Esa es una convocatoria que nos interesa que las personas vean, participen y se sumen. No solo es la formación del portal, sino la recuperación de los materiales. Otra convocatoria es la propuesta de seminarios temáticos de COMIE, donde las comunidades, quizá también rescatando las vocaciones regionales que tenemos en todo el país, pudiéramos encontrar especialistas en distintas áreas, por ejemplo, de la educación media superior. Quizá fue muy importante hace unos años el papel que tenía la Universidad Autónoma de Aguascalientes y todo el equipo de trabajo que trabajaban media superior, o el seminario recién han anunciado extinto de Juventudes de la UNAM. Todo ese material y esos grupos de estudio pues formaron a cuadros y se consolidaron como grupos importantes de investigación en una temática importante. Hoy la investigación, insisto, en ese mismo tema de la educación media superior, está ubicada en distintos espacios. Está Juan Fidel Zorrilla, que en la UNAM trabaja el tema; está Rubí Peniche, que en Ensenada también trabaja el tema; hay investigadores serios en la Ibero que están haciendo también investigaciones sobre la media superior. Entonces, proponer espacios para seminarios de formación que incluya también la inteligencia artificial, ¿verdad? No de manera general, sino para la investigación educativa, pudieran contribuir también a las acciones de acompañamiento. Entonces, me parece que en concreto serían como tres acciones importantes: comunidad de investigadores educativos al centro, recuperar la memoria y pues honrar a las trayectorias de nuestros investigadoras e investigadores educativos fundadores o que tienen una larga trayectoria en el COMIE, y la formación y el acompañamiento de la comunidad educativa. Me parece que con estos tres acciones podemos pues dar una solución o una propuesta de solución a lo que estamos viviendo en el país en torno a las reformas y en torno a las necesidades de formación que cada vez son
más necesarias, no solo en el tema de la nueva escuela mexicana, que es digamos, el gran ausente es la formación de docentes, sino también en el tema de de la cultura digital, de la ciudadanía digital, de la inteligencia artificial generativa, disciplinaria, que a nosotros la que nos interesa, pues es la de las y los investigadores educativos, Rosa Isela. Muy bien, muy bien. Doctor, la inclusión y la diversidad, usted ya lo mencionó al principio, son ejes centrales de la investigación actual. ¿Qué avances y pendientes observa en estudios sobre género, sobre no discriminación, sobre racismo? Aquí aprovecho también para agregar cómo se está abordando desde la investigación educativa las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Creo que a unos pocos meses de haberse realizado el Congreso de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, creo que a lo mejor hay un panorama actual. Vaya, yo creo que es el primer y más importante reto cuando hablamos de ubicar a la comunidad al centro, porque la comunidad no es necesariamente una comunidad este, pintoresca de una región, eh, a lo mejor de un pueblito mágico o de una zona indígena, sino que también incluye a a la comunidad europea, por ejemplo, que es completamente distinto a la noción que tenemos de comunidad, o a las comunidades de las colonias más pues bravas de Ciudad de México o de Ciudad Juárez, ¿verdad? Entonces, me parece que pensar, hace rato decía Romelia, en el otro como una forma de inclusión es el primer reto, ¿verdad? Porque tenemos, otra vez usando los términos que ha traído Rome a la charla, tendríamos que descolonizar nuestros individuos y nuestras comunidades, ¿no? Reconocer que hay otros que tienen los mismos derechos que todos y que en ese sentido hay que también, pues, analizar las problemáticas que pudieran estar viviendo. Aquí se me ocurren, o voy a hablar de dos en concreto, aunque las que has mencionado, pues implican trabajo colegiado y propuestas de grupos diversos, ¿no? Una, y me vuelvo a quedar en mi área de conocimiento, una es la que están trabajando en el Colegio de la Frontera Sur, Abraham Mena, que está trabajando, está pensando sobre despatriarcalizar Internet, por ejemplo, que sería otro de los conceptos eh, progresistas nuevos que tenemos que tener al menos en el radar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto de despatriarcalizar Internet? Bueno, primero hay que entender que Internet es un espacio masculino, ¿verdad? Eminentemente. Para muestra un botón, podemos acercarnos a los colegas de Wikipedia, una comunidad noble, importante, que se ha quitado el estigma de malo, de prohibido, de incorrecto, y ahora pues lo podemos ver como un proyecto o el proyecto cultural más importante de la humanidad en términos de cultura de los últimos tiempos, ¿no? O quizá de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, Wikipedia, de cada 10 artículos, solamente dos son sobre mujeres y solamente uno de ellos fue escrito sobre mujeres. Quiere decir que hay artículos escritos de mujeres, hay artículos de mujeres escritos por hombres, ¿no? Y entonces el tipo de lenguaje que se utiliza no es necesariamente neutro. Esto entonces habla de que Wikipedia es un espacio principalmente masculino. Si hemos hecho un ejercicio y si ponemos 50 biografías, le decimos al chat GPT, dame las 50 biografías más consultadas de Wikipedia, 40, 42, 45 son de hombres y 8, ¿no? 5 son solamente de mujeres. Y las biografías de mujeres son Frida Kahlo, Marie Curie, ¿verdad? Son como las que son famosas por su biografía misma más que por lo que han hecho,
¿no? O sea, no es que no hayan hecho, sino que se hicieron famosas por la biografía. Entonces, eso nos habla, y pensando otra vez en la inteligencia artificial, que si el chat GPT o Gemini u otro modelo grande de lenguaje saca la información de al menos 5% es lo que dicen de Wikipedia, pues va a haber un sesgo a la hora de redactar. Quiere decir que ChatGPT y otros modelos de lenguaje escriben como hombre y hablan como digamos, tienen información que reubica o más bien ubica a los hombres, a los varones, en un nivel superior, ¿verdad? A las mujeres las invisibiliza y resulta que pues que hay pocas mujeres, al menos en Wikipedia, escribiendo sobre Wikipedia. Carmen Alcázar, presidenta de Wikipedia, tiene ya algunos años tratando de hablar sobre el tema y haciendo campañas para que chicas escriban sobre chicas, ¿no? Mujeres escribiendo sobre mujeres en Wikipedia, Nunca sin nosotras, en fin, hay algunas iniciativas de Carmen y de Isamar Cerón, vocal de género en Wikipedia, que están haciendo que Wikipedia sea un mejor lugar, como dicen ellas. Pero la realidad es que hoy en día sigue habiendo una disparidad y eso, si estamos yéndonos hacia la generación de texto sintético, pues le estamos pidiendo a una inteligencia artificial generativa más bien con una visión de hombre que escriba. Entonces, todas las tareas tramposas que nos han entregado nuestros estudiantes diciendo que yo lo hice, que yo lo escribí, que yo lo saqué, en realidad es un hombre escribiendo por ellas. Y me parece que eso tiene que ser, más allá de que estemos a favor o en contra, tenemos que conocerlo, tenemos que saber que efectivamente Internet es masculino y que los textos vienen en ese sentido y que no nada más así, sino que pues están invisibilizando a las mujeres. Entonces ese es un problema importante, ¿verdad? La despatriarcalización de Internet, de la inteligencia artificial, de la misma Wikipedia. Otro problema también en el caso de la cultura digital es la violencia que se potencia a través de redes sociales, a través de microvideos, donde reconocida, digamos, de manera genérica como ciberbullying, ¿verdad? Pero hay otros tipos de violencia, pues sí están afectando el bienestar socioemocional de estudiantes y profesores. ¿Verdad? Estos estigmas que dejan las redes sociales, los videos, las imágenes, los memes, los stickers que circulan del estudiante, del profesor en los mensajeros instantáneos, también es una práctica que tenemos que estudiar. Y desde el punto de vista de la ciudadanía digital, y voy cerrando la intervención, em, creo que tendríamos que reconocer que la ciudadanía digital que nos enseñaron en preparatoria hace algunos años era una ciudadanía digital de oficina, ¿verdad? Donde te decían, no copies los discos de manera apócrifa, no los robes, no hagas copy and paste. O lee los acuerdos de este software y acéptalos, ¿no? Acepta las condiciones. Me parece que ese fue el tipo de ciudadanía digital que nos dieron y la ciudadanía digital que requiere una cultura digital humanista, pues va más allá de eso, ¿no? Que tiene que ver desde cómo me presento en Internet, cómo me cuido en Internet, cómo cuido a mis compañeras, a mis compañeros, cómo freno la pornovenganza o la circulación de fotos que no tienen mi consentimiento, o cómo denuncio o cómo evito que haya este tipo de violencia. Entonces me parece que la ciudadanía digital que requieren nuestros jóvenes, nuestros profesores, va más en ese sentido, ¿no? Inclusive de no prender el celular cuando estoy en el cine, de no contestar, de bajarle el brillo, de moderar la voz si estoy en el camión, ¿verdad? Cierto, no quisiera irme hacia un manual de Carreño 2.0, pero sí algunas reglas, ¿verdad? Donde tú dices, esto está bien, está mal, lo puedo hacer, pero está mal, ¿verdad? Y en un sentido más de cuidado, autocuidado y de solidaridad con el otro, cómo reaccionar en el contexto digital. Entonces sí hay una distancia entre esa ciudadanía digital
de oficina hacia la ciudadanía digital humanista que necesitamos. Entonces creo que esos pudieran ser también temas de relevancia para la investigación educativa actual, Romelia, Rosa. Pues es un placer escucharte porque tenemos muchas coincidencias con esto de la despatriarcalización de la inteligencia artificial, de la misma inteligencia artificial, del internet, de todo eso, pues me hacen como decimos acá en el norte, en mi pata de palo, porque es lo que, bueno, pues dentro de lo que he transitado pues en la investigación, ¿no? Y sí, pues no te voy a contradecir, al contrario, voy a reafirmar cómo estos problemas estructurales de la vida real, de la vida cotidiana, pues al venir, vamos a decir, una vida alterna pues se siguen reproduciendo, o sea, son igualitos, ¿no? O como dices tú, se potencian. Entonces, eso me gusta mucho que seas tan sensible a toda esta parte, porque de pronto no todo el mundo, aunque tenga el conocimiento, pues, de la tecnología, entonces no todo el mundo tiene esa sensibilidad con respecto a los grupos vulnerables. Me gustaría sacar un tema que de pronto nos remite mucho a la reflexión, pero pocas cosas, pero pocas veces vemos como acción. El uso de la investigación educativa, ¿no? En la política pública, principalmente en la política pública, ¿no? Entonces, los estados del conocimiento sabemos que son bien importantes, que ahí están las deficiencias, los temas muy investigados, los poco investigados, las metodologías muy usadas, etcétera. Cómo hacer que no se quede nada más, pues, en las bibliotecas, ¿no? O sea, de pronto sí hay consulta por parte de tesistas que haciendo su estado del arte, pero no vemos como que mucha posibilidad de diálogo o de interacción con quien lleva la política educativa en nuestro país. Y hablo de directores escolares o de los mismos maestros y maestras hasta, bueno, grandes personajes, vamos a llamarlo así, de la política educativa. Entonces, ¿qué reflexiones te lleva esto? Vaya, yo creo que ese es un reto importante, ¿verdad? La escritura de los estados de conocimiento junto con la revista Mexicana de Investigación Educativa y los Congresos Nacionales de Investigación Educativa son pues de los tres elementos principales de productos principales de las comunidades o de la comunidad y la membresía del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Toma años hacer un estado de conocimiento o la colección completa. De hecho, todavía estamos esperando concluir la publicación de toda la colección, 17 áreas temáticas de la investigación educativa en el COMIE, y es una convocatoria que lanza Germán Álvarez en 2020, que atiende Lupita Olivier en el 2022 y que eh, termina Marta Vergara en el 2024 por ya las presentaciones. Entonces, convocatoria, trabajo de búsqueda y publicación, pues toma entre 6 y 8 años, fíjate. Y estamos hablando del decenio anterior. Entonces, me parece que el pendiente sigue siendo cómo hacer que las tomadores de decisiones de los distintos niveles, desde la escuela hasta los estados y la federación, puedan conocer este tipo de material. Esto es lo que podríamos hacer es versiones sintéticas, ¿verdad? Otros formatos, como bien lo has apuntado, a lo mejor pequeños videos de los temas que se están trabajando, eh, además de proponer quizá una base de datos de todas las referencias que se hicieron. Es importante traerlo quizá a un formato de hoja de ruta. Si pudiéramos entregar hojas de ruta de las 17 áreas que trabajamos, a lo mejor de manera puntual, en 3, 4 páginas, esto pudiera funcionar para que nos escuchen, ¿verdad? Porque los foros, las revistas, los mismos estados, los artículos, ahí están,
efectivamente los que los abordan, los que los revisan son los estudiantes de posgrado, pero todavía nos falta hacer que lleguen a las autoridades, a las personas que toman decisiones de política. Y en algunos estados fluye muy bien, en algunas gestiones también, pero necesitamos como un camino en el que podamos acercar este trabajo que es valioso no solo por el tiempo que se le dedica, sino por las reflexiones y las personas que se involucran para hacerlo, para que pudieran orientar pues el rumbo de una política educativa de un país tan diverso, tan grande y tan pues Complejo. valioso como lo es México, Romy. De acuerdo, gracias Alberto. Pues muchísimas gracias Alberto. Yo creo que esta entrevista, este programa de radio va a ser muy visto por Sí. quienes tienen expectativas sobre lo que el COMIE, los cambios que se puedan avecinar. Y bueno, pues nosotros también te damos muchas las gracias porque siempre nos sentimos muy en confianza con el COMIE, contigo. Siempre hemos llevado una relación como muy armoniosa y de colaboración. Esperamos seguir en este camino. Te agradecemos mucho a la maestra Rosy también todo su empeño y labor durante 14 años en este programa de radio. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues a los espectadores, al público, muchísimas gracias por la atención. Rome, Rosa, Isela, les agradezco el espacio, a tu audiencia también, y que la colaboración entre la Rediech, el programa de radio y mis colegas conmigo y con Comie continúe. Les agradezco el espacio y quedo de ustedes. Bien, pues gracias, doctor, gracias porque este mensaje tan sentido que va a llegar a docentes, a estudiantes, a investigadores que buscan contribuir a estos nuevos escenarios de la investigación educativa desde cada uno de sus contextos, creo que lo va a recibir muy bien. Bien, pues estamos llegando al final de esta emisión de escenarios de la investigación en Chihuahua. Su conductora titular, Rosa Isela Romero, mi estimado compañero Jacobo Núñez en los controles técnicos. Agradecemos su atención y su interés por nuestro programa y les recordamos que estamos a sus órdenes en www.redies.org. Los esperamos en punto de las 4 de la tarde el próximo miércoles. Que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias, doctor Martinelli.